Se puede hablar de una carta o de una situación o de una lectura en capas. Em, Muchas veces lo que yo pienso o digo es de que al momento de sacar solo una carta es posible ver todo el panorama, todo el problema, toda la situación en general, porque una carta tiene significados infinitos. Es así como yo lo veo. Em, a veces saco algunas otras cartas porque las propias cartas eh, me dan esa opción para yo entender mejor la situación, pero desde la primera carta me están dando todo el contexto e incluso la solución al problema, eh, o al miedo que se está viviendo. Cada carta tiene una infinidad de significados y una infinidad de capas. Por ejemplo, en el caso eh, de la emperatriz, podemos decir que es una mujer eh, empoderada, que está consciente de sí misma y de lo que ella es. Y esa es una capa. Pero también existe la capa en la que esta misma, este mismo sentimiento, esta misma situación, también podemos ir un poco más adentro y nos puede decir también que es un momento en el que está aprendiendo y se está conociendo a sí misma, no solo en el interior, sino en el exterior. Eh, ha llegado a un punto en el que se siente a gusto con ella misma. Hubo un punto casi inmediato en el que se sentía tal vez mal consigo misma, que no se encontraba o que no se hallaba, pero en este punto se siente bien con su cuerpo, se siente bien en el lugar en donde está, pero eso no significa que se vaya a quedar ahí porque tiene que evolucionar. Es un ser consciente de que está aprendiendo y que va a llegar a un punto en el que va a tener que cambiar, en el que va a tener que moverse. No por ser empoderada, no por conocerse a ella misma significa que va a ser un estado perpetuo. Lo que significa es que es un momento en la vida que nos va a poner a prueba este estado. Nos está enseñando que eh, es un momento de equilibrio, es un momento en donde probablemente dudemos de lo que somos hoy en día e incluso dudemos de este poder y de las decisiones que podamos o no tomar, que puede tener momentos de duda, eh, porque en el momento en el que vamos a una lectura es porque sentimos que tenemos alguna situación o algún problema. No es que todo sea perfecto, sino que hay situaciones en las que tenemos ciertos problemas. El propio hecho de ir a una lectura es que tenemos una situación que queremos resolver o que no estamos conformes. Entonces, independientemente de que sea una mujer que se conoce, que sea empoderada, ese conocimiento de ella misma eh, se lo ganó a través de diferentes situaciones en las que dudaba de ella misma. E incluso ahora teniendo ese poder y ese conocimiento de ella, van a venir otro tipo de dudas, otro tipo de situaciones en las que vamos a tener que evolucionar y transformar, porque cada etapa no va a ser un momento perpetuo, sino eh, cada momento dura lo que tiene que durar y entonces vamos a evolucionar a la siguiente etapa. Podemos hablar sobre, eh, te salió esta carta, entonces eres una mujer empoderada y eh, no tienes dudas y eres fuerte. Y podemos dejar la lectura hasta ahí. Sin embargo, tiene estas diferentes capas que estoy diciendo, tiene estos diferentes matices, tiene estos diferentes significados, e incluso tiene muchísimos más significados. Eh, Está hablando de una mujer que tiene una energía fuerte, incluso su energía es masculina y es consciente de ella y la utiliza y está conforme con esta energía. Eh, es una mujer que eh, en alguna otra lectura pudiera ser que es muy creativa, tiene mucha imaginación, eh,
pero lo que no tiene es organización. A lo mejor tiene demasiada tanta creatividad, pero no sabe enfocarla, no sabe delimitarla, no sabe darle estructura, no sabe darle continuidad a lo que está haciendo. Ese empoderamiento la hace tomar diferentes decisiones, como ahora quiero tomar un curso de esto, quiero tomar un curso de aquello, quiero hacer ejercicio, quiero mejorar mi cuerpo, quiero mejorar en el trabajo. Y entonces eh, eh, incluso este empoderamiento, si está mal encauzado, puede llegar a terminar en una frustración, en falta de organización, en no conseguir las metas, y esto tal vez la haga frustrarse porque en un momento pensó que podía abarcar mucho, pero le falta organización y le falta enfoque, o le falta el conocimiento para reconocer qué es lo primero que debería de hacer o lo que puede hacer. Y entonces se van develando diferentes capas en una sola carta. Y si esta carta se combina con otra carta, entonces el significado es muchísimo más amplio, muchísimo más rico, pero al mismo tiempo se vuelven más profundas estas capas. Podemos hacer una lectura en lo más superficial, diciendo solo las cuestiones positivas, pero desde el momento en que estamos en una consulta tenemos un problema de alguna forma, y es que todos los seres humanos no somos perfectos, tenemos dificultades, tenemos traumas, tenemos miedos, por eso estamos viviendo en este mundo. Entonces las cartas tienen diferentes capas, tienen diferentes significados, pueden ser significados superficiales, incluso banales, o pueden ir profundizando más al interior de la persona, diciéndole las cuestiones que realmente están en el fondo, que a lo mejor no son cómodas para la persona, pero de alguna u otra forma la verdad o las cuestiones, cuando nos llegan a decir que somos muy flojos o que somos muy explosivos, de buenas a primeras lo podemos no reconocer o tomarlo como algo negativo o negarlo, pero en el fondo, en el inconsciente, pues es lo que sabemos. Realmente sí sabemos que somos así, pero todas estas motivos y situaciones, como lo dije antes, tienen un origen en el pasado. No nacimos de esta forma. Tanto el ambiente, nuestros padres, nuestro entorno y las diferentes situaciones que hemos vivido no nos hicieron. Nosotros decidimos tomar las partes negativas, quedarnos con esos sentimientos negativos y seguir viviendo con esto en vez de dejarlo ir. Pero muchas veces no nos damos cuenta porque repetimos los patrones como costumbres, y como costumbres se vuelve tan parte de nosotros que no nos damos cuenta, y entonces pensamos que lo que nos están diciendo es en contra de nosotros, pero más bien es en la forma en que tomamos las cosas, en la forma en cómo nos comportamos, y lo podemos tomar de forma negativa o podemos concientizar y ver y buscar el porqué de estas diferentes situaciones. Y bueno, creo que han sido muchísima información, aunque en realidad solo ha sido una muy breve y pequeña embarrada de todo lo que se puede aprender y todo lo que puede uno experimentar a través del tarot. No tiene que ver con cosas satánicas, con cosas oscuras, con situaciones negativas. No, el tarot es tal cual, solo existe, y es una forma de conocimiento y de conectar con el inconsciente. Quien utiliza el tarot de forma negativa o lo empata con alguna religión o lo empata con con lo satánico o con lo oscuro, por decirlo de alguna forma,
somos las personas. El tarot es como un cuchillo. Es una herramienta que existe, pero la puedes utilizar para lastimar a las personas o la puedes utilizar para preparar una comida a la persona que amas. Pero el cuchillo en sí mismo no es ni bueno ni malo. Somos las personas y la forma en la que utilizamos las herramientas que están impregnadas de energía negativa, de intención negativa, de querer hacer daño o de querer hacer bien. El tarot solo existe y hay personas que lo utilizan como todo para ayudar a la gente y hay quienes los utiliza para ayudar a la gente, para ayudarse a sí mismo o de enganchar a las personas. La concepción que yo tengo es que entre menos vengas a una consulta significa que estás aprendiendo por ti mismo y que estás teniendo en cuenta las herramientas y que las estás poniendo en práctica. No que cada decisión la bases en lo que te diga el tarot, porque entonces no estarías viviendo en el presente y por ti mismo, sino estarías teniendo incluso un problema al que alguien más o una herramienta te esté dictando las cosas que tienes que hacer o no. Lo que tienes que hacer tú es encontrar tu camino y escuchar esa voz que te está diciendo qué es lo que debes de hacer. Pues en este video, que voy a dividir en varios, vimos a quien le interese, y quien no sepa tanto sobre el tarot, o es más que no sepa nada y le interese saber, creo que estos videos les ayudaron a dar un panorama muy 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 general y muy breve de lo que constituye el tarot, y espero que si te ayudó de alguna forma y te interesó, hay muchos libros o yo recomiendo más los libros porque son hay libros muy serios al respecto, con datos basados en la historia, basados en datos científicos, porque como mencionaba existe una línea muy delgada entre lo que es la ciencia y de alguna forma lo que pudiera ser la magia o lo desconocido, lo que aún no comprendemos a ciencia cierta. Pero hay mucha información que puedes encontrar, y asimismo tú vas a encontrar lo que conecta contigo, lo que no creas que va por ahí. Entonces puedes encontrar a tu autor que va a llenar esos espacios en los que tú sí vas a creer y vas a entender, porque el tarot es tan amplio y hay tantos diferentes puntos de vista y muchísimas formas de hacer tiradas que algunos pueden conectar con una forma y algunos pueden conectar con otra. Pero creo que lo importante al final de cuentas es que utilices el conocimiento que nos está dando, que lo consideres una herramienta que te puede ayudar a encontrarte a ti mismo, a decidir por ti mismo. El tarot no va a decidir por ti. Tú al final de cuentas vas a tomar las decisiones por ti mismo y debes de estar consciente y tomar la responsabilidad por esas decisiones que a fin de cuentas tú vas a tomar. Nadie más. No van a ser tus padres, no va a ser la que te leyó las cartas, no va a ser la que te leyó la mano, no va a ser tu jefe, no va a ser tu pareja. Debemos de tomar responsabilidad y conciencia de las decisiones que estamos tomando y eventualmente encontrar la forma de tomar nuestras propias decisiones por nosotros mismos. Si te gustó y espero que te haya ayudado de alguna forma a entender este maestro, esta herramienta que si lo queremos nos va a ayudar.
y te agradezco por el tiempo si decidiste ver este video. Muchas gracias.